La existencia aterradora de la Guardia de la Muerte en Warhammer 40K se define por un deterioro perpetuo. He contemplado cómo mi cuerpo se descompone durante 10.000 años. Sin embargo, sigo con vida. Cada amanecer, trozos de mi carne se desprenden lentamente. Cada anochecer, nuevas protuberancias sustituyen lo que se ha perdido. Mis hermanos acogen este ciclo infinito como un don divino. Solo yo evoco el tiempo en que lo tildábamos de maldición. La voz del padre de la peste resuena con más fuerza en mi cabeza a lo largo de cada siglo que transcurre, ofreciendo alivio si tan solo me rindiera por completo. Lo que más me horroriza no es la podredumbre que devora mi carne, sino cuán seductora se ha vuelto su propuesta. Dicen que la Guardia de la Muerte jamás muere de verdad. Simplemente nos negamos a aceptar nuestras propias muertes, tercos hasta el final. Considero esta idea demasiado simplista. La muerte no es un suceso que se reconozca o rechace. Es un proceso pausado y meticuloso, al igual que todas las empresas valiosas, y llevo muriendo más de 10.000 años. Los pasillos del pináculo de la podredumbre crujen a mi alrededor mientras realizo mis rondas. Antaño, esta nave portaba un nombre distinto, con su casco impecable y reluciente bajo emblemas imperiales. Ahora, el buque respira, sus mamparos hinchándose por la presión interna antes de contraerse en una exhalación ronca. El condensado gotea de todas las superficies, no agua, sino un fluido ambarino espeso que huele a leche agria y cobre. Deslizo mis dedos enguantados por la pared, sintiendo cómo la nave tiembla bajo mi roce. El pináculo de la podredumbre me reconoce. Formo parte de su ser tanto como los roedores hinchados que me rodean por sus conductos de ventilación. Minarrium pende pesado a mi costado, sus herramientas antes sagradas ahora ennegrecidas y incrustadas. El reductor aún opera, extrayendo semilla genética con exactitud mecánica. Pero los viales se llenan de algo más oscuro que lo que nos definía como Astartes. Lo que recolecto ahora late con una vitalidad renovada, retorciéndose con un propósito microscópico. Cada extracción es tanto un procedimiento médico como un rito sagrado. Cada glándula progenoide palpita con las bendiciones del abuelo Nurgle. Los novicios me esperan en la cámara séptica, como he terminado por denominarla. 20 aspirantes se alinean en formación, sus cuerpos ya revelando indicios de metamorfosis. Algunos muestran las fases iniciales de hinchazón, con la piel tensa sobre abdómenes inflamados. Otros exhiben la palidez típica, su carne adoptando el tono gris verdoso que acabará por dominar su aspecto. Todos me observan con ojos febriles, ansiosos por los dones que traigo. Recuerdo mi propia iniciación, aunque los pormenores se difuminan con el paso de los siglos. El sufrimiento, en cambio, se mantiene nítido. La sensación de mis órganos licuándose en mi interior, mis entrañas convirtiéndose en criadero de dolencias tan intrincadas que adquirieron una incipiente conciencia. Me acuerdo gritando hasta que mis cuerdas vocales se disolvieron, y aún así, proseguí el alarido a través de una garganta rebosante de parásitos vivientes. Los reclutas que tengo delante padecerán agonías parecidas. Algunos no lo superarán. Los que lo hagan ya no serán los mismos. Hermanos, pronuncio con una voz burbujeante que resuena húmeda en la sala. Hoy recibís las dádivas del abuelo. Hoy superáis las ataduras de vuestra existencia pasada. Hoy iniciáis el camino hacia la gloriosa descomposición. Me acerco al primer novicio, un exguardia imperial. Por su apariencia, su rostro aún conserva el tatuaje regimental de la Guardia de Hierro de Morian, si bien la tinta se emborrona conforme la piel de debajo se ablanda. No se inmuta cuando elevo Minarrium. Nunca lo hacen. Para cuando llegan a esta estancia, han soportado dolores que escapan a la comprensión humana. El reductor cobra vida con un zumbido, su broca perforando el cuello del aspirante con precisión quirúrgica. Pero no estoy extrayendo. Estoy injertando. El vial unido a mi guante aloja una pasta de agentes virales, colonias bacterianas y trozos de mi propia semilla genética corrompida. La mezcla penetra en el torrente sanguíneo del aspirante y observo cómo sus ojos se abren de par en par, para luego nublarse al arraigar la infección. Uno a uno, avanzo por la fila. Cada inyección difiere un poco de la anterior. Al abuelo Nurgle le complace la diversidad en las infinitas variantes de la decadencia. Ningún miembro de la Guardia de la Muerte padece aflicciones idénticas. Es una de nuestras mayores virtudes y el origen de nuestra singularidad en la Legión. Algunos desarrollan sangre cáustica que corroe su propia armadura. Otros se transforman en nidos vivientes de enjambres de insectos que estallan de sus heridas en combate. Mi propio don se presenta como un estado constante de desintegración y renacimiento.
Mi piel se desprende sin cesar y se regenera en un bucle eterno. Mientras otorgo la última bendición, la cámara se impregna del ruido de arcadas. Los novicios caen uno tras otro, sus cuerpos retorciéndose al acelerarse la mutación. Bilis y sangre se acumulan en las placas del suelo, mezclándose con otros líquidos menos reconocibles. El hedor es espléndido. Un bouquet intrincado de procesos biológicos desbocados. Inspiro hondo, deleitándome con el perfume a través de sentidos olfativos adaptados hace tiempo para apreciar tales esencias. El dolor es ahora vuestro fiel aliado, les anuncio. Diles mientras se retuercen, nunca te abandonará. Con el paso del tiempo, llegarás a valorarlo como yo lo hago. El dolor es la evidencia de tu ser. El dolor es la voz del abuelo murmurando su cariño. Los dejo en su tormento. No hay nada más que pueda hacer por ellos en esta fase. O bien se adaptarán, con sus cuerpos aceptando la corrupción que he implantado, o perecerán en agonía, sus restos reutilizados en la biomasa que nutre la nave. Ambas posibilidades complacen por igual al padre de la plaga. Mis funciones como apotecario van más allá de la iniciación de reclutas novatos. Debo cuidar los motores del Rothspire, enormes estructuras orgánicas que ya no recuerdan a los reactores de plasma que fueron en su origen. La sala de máquinas se extiende ante mí, un templo de podredumbre. Protuberancias palpitantes recubren cada rincón, latiendo al unísono como un corazón colosal. Conductos surgen de estas excrescencias carnosas hacia las paredes, inyectando fluidos contaminados por todo el buque. Los espíritus de la máquina que habitaban antaño este sitio hace tiempo enloquecieron. Su conciencia binaria corrompida por entidades del Warp que convirtieron su lógica en un balbuceo de demencia. El ingeniero jefe me saluda con un gesto de su cabeza deformada. Antaño humano o tal vez un Astartes, su figura ha mutado tanto que resulta imposible discernir su esencia primera. Dendritas mecánicas brotan de su espinazo, pero en vez de las líneas precisas de la tecnología imperial, estos apéndices evocan intestinos, enroscándose y agitándose con vida propia. Hermano Barcus. Resopla a través de una boca que se abre verticalmente sobre lo que fue su torso. El tercer ventrículo demanda tu intervención. Su fiebre ha empeorado. Asiento captando las consecuencias. Los motores del Rothspire viven de formas que aterrorizarían al Tech Priest más extremo de Marte. Padecen dolencias, contraen infecciones, sufren brotes de expansión y transformaciones. Mi labor consiste en velar porque estos procesos biológicos beneficien nuestros fines, en lugar de desbocarse. Se trata de un equilibrio sutil, permitir suficiente alteración para mantener los sistemas funcionales, sin llegar a un crecimiento descontrolado que pueda reventar el casco. El tercer ventrículo late en un rojo furioso, con su calor superando con creces los límites ideales. Apoyo la palma contra la masa estremecida, percibiendo el pulso errático de sus contracciones. Algo ha echado raíces en su interior, una infección secundaria que pone en riesgo la principal. He aquí la paradoja de nuestra condición. Hasta las entidades de la enfermedad han de protegerse de ciertas plagas. Mezclo una poción con los frascos sujetos a mi cinto. Cada uno alberga una cepa concreta de bacteriófagos que atacan y aniquilan bacterias. En los tiempos previos a mi cambio, empleaba instrumentos parecidos para erradicar infecciones en hermanos heridos en combate. Hoy los utilizo para sanar infecciones dentro de infecciones, una rutina recursiva que en ocasiones me parece de un humor sombrío. La aguja de Minarium traspasa el ventrículo y aprieto el émbolo. El resultado surge al instante. El tejido enrojecido empieza a motearse. Manchas verdes y negras emergen mientras los fagos actúan. La enginia emite un ruido que podría interpretarse como alivio, conforme las pulsaciones del ventrículo se estabilizan. Resistirá otra campaña, le digo, aunque ninguno de los dos concibe el tiempo de modo tan ordinario ya. Las campañas se funden en mi recuerdo. Planetas y sistemas se diluyen en un flujo ininterrumpido de ruina y contaminación. Llevamos los dones de Nurgle a la galaxia, diseminándolos con el ardor devoto de fieles auténticos. Cada mundo abatido por la plaga es un canto entonado a nuestro protector. Cada ecosistema viciado, una súplica hecha realidad. Mientras laboro, percibo susurros. Las voces brotan de los conductos de ventilación, un coro de tonos infantiles hablando a coro. Nurglings, los diminutos demonios que pululan en cada grieta de la nave. Me vigilan sin cesar, informando de mis actos a su señor, el gran inmundo que reside en las cubiertas inferiores. Me he habituado a su vigilancia e incluso hallo consuelo en ella. Es reconfortante ser contemplado, tener testigos de mi fe. El abuelo está contento contigo, apotecario.
Ríen entre dientes, sus voces resonando con eco metálico por los ductos. Cultivas su jardín con tanto esmero. Les respondo con un leve cabeceo. Interactuar de lleno con los Nurglings puede derivar en charlas eternas y enredadas que apartan de mis obligaciones. Son como niños, curiosos y traviesos, pero su interés decae con rapidez. Tras unas cuantas observaciones murmuradas más, se aburren y se escurren hacia lo profundo de la estructura de la nave, listos para atormentar a otro tripulante. El vidente de los motores señala una protuberancia cercana, una que no había avistado previamente. Un avance reciente, aclara. Empezó a gestarse tras nuestro último tránsito por el Warp. Creo que intenta transmitir algo. La inspecciono con curiosidad experta. A diferencia de las masas palpitantes que la mayor parte de la sala de máquinas está ocupada por esta estructura que presenta un aspecto más ordenado. Su superficie está recubierta por lo que parecen cuerdas vocales que vibran levemente con cada soplo de aire caliente y fétido que recorre la cámara. Me acerco más y el bulto reacciona a mi cercanía, intensificando sus temblores. ¿Qué intentas comunicarme?, me pregunto en voz baja, más para mí que para la protuberancia. Para mi asombro, responde no con palabras, sino con visiones que inundan mi mente. Contemplo un planeta azul y exuberante. Veo esporas descendiendo por su atmósfera, impulsadas por los vientos solares. Observo bosques marchitándose, lagos convirtiéndose en lodo espeso, animales derrumbándose mientras sus órganos se disuelven en su interior. Veo a la población, humanoide pero no humana, sus cuerpos estallando en pústulas mientras claman a dioses que no responden. La imagen se desvanece, dejándome por un instante desorientado. El bulto me ha revelado nuestro siguiente objetivo. Un mundo maduro para la bendición de Nurgal. Estas comunicaciones psíquicas no son raras a bordo del Roadspire. La frontera entre el espacio real y el Warp se adelgaza en estos pasillos, permitiendo transmisiones que resultarían imposibles en otros lugares. Informaré de la visión a nuestro Señor, aunque sospecho que ya la ha recibido por su propia comunión con el Padre de las Plagas. Mis rondas prosiguen, llevándome por los corredores laberínticos de la nave. Paso junto a otros guardias de la muerte, cada uno con su peculiar conjunto de enfermedades y mutaciones. Nos saludamos con inclinaciones de cabeza o gestos, sin necesidad de palabras entre quienes compartimos nuestra condición. A pesar de lo individual de nuestras aflicciones, conservamos una hermandad más sólida que la de cualquier capítulo leal de marines espaciales. Nos une no la doctrina ni la disciplina, sino el sufrimiento compartido, la resistencia cotidiana a tormentos que destrozarían las mentes de seres inferiores. Llego a un cruce donde el pasillo se divide en 3 ramales. El de la izquierda conduce a los aposentos que mantengo por costumbre más que por necesidad. El sueño me visita rara vez ahora, y cuando llega, mis sueños se confunden con las alucinaciones febriles que asaltan mis horas de vigilia. El ramal derecho lleva al puente, donde nuestro Señor traza el rumbo de nuestra cruzada eterna contra el Imperio. El pasillo central desciende hacia las entrañas de la nave, donde la realidad se atenúa y los habitantes del Warp se manifiestan sin restricciones. Elijo el camino central. Hay alguien con quien debo hablar. El descenso es prolongado, jalonado por un deterioro creciente. Las cubiertas superiores, aún relativamente preservadas, ceden ante zonas donde la corrupción ha progresado sin freno. Aquí, la nave ha sido invadida por completo por el crecimiento orgánico. Las paredes palpitan de forma visible, como sistemas respiratorios que convierten el aire viciado en gases tóxicos. El suelo bajo mis pies chapotea, formado por una alfombra fúngica de varios pies de grosor. Zarcillos se extienden hacia mis botas al pasar, identificándome como un portador de agentes infecciosos nuevos que podrían asimilar. La temperatura aumenta con cada nivel que bajo. Al llegar a mi destino, el aire se ha vuelto tan denso por la humedad y las esporas que parece niebla, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. La cámara que atravieso se extiende más allá de lo posible dentro de los límites de la nave, una distorsión espacial que indica la cercanía de una entidad del Warp. Morbidux me espera. Su forma colosal domina el centro de la estancia, un gran inmundo, demonio mayor de Nurgal. Encarnación de la generosidad del Padre de las Plagas. Su cuerpo hinchado se eleva casi 20 pies de altura. Su piel es un mosaico de llagas, bubones y heridas abiertas que supuran sin cesar. Un cuerno enorme sobresale del lado izquierdo de su cabeza, el derecho se quebró en alguna batalla antigua. Su vientre, abultado y translúcido, deja ver las siluetas de criaturas que nadan en sus jugos digestivos.
Su sonrisa, que se extiende literalmente de oreja a oreja, muestra hileras de dientes podridos en encías retraídas. Hermano pequeño, me saluda, su voz sorprendentemente melódica para un ser de aspecto tan grotesco. Has venido a contarme tus avances. Me arrodillo ante él, no por temor, sino por reverencia sincera. Morbidux ha sido mi mentor desde mi transformación, guiándome con paciencia paternal por los entresijos de las bendiciones de Nurgal. Fue él quien me enseñó a emplear mis habilidades de apotecario al servicio de nuestro nuevo amo, cómo convertir los deberes sagrados de mi antiguo rol en rituales que honran al Señor de la podredumbre. Los novicios han recibido sus primeras vacunaciones, informo. Sus cambios avanzan según lo previsto. Los sistemas de la nave se mantienen estables a pesar de la anomalía en el tercer ventrículo. Morbidux asiente, provocando ondas en los pliegues de grasa que ocultan su cuello. ¿Y qué hay de tu propio camino, apotecario? ¿Tu espíritu acoge los dones que te han sido otorgados? La pregunta me sorprende, aunque no debería. Morbidux me la plantea en cada encuentro, y mi respuesta nunca satisface del todo a ninguno de los dos. Incluso tras milenios de servi, aunque una parte de mí se aferra con terquedad a mi antigua identidad, no es por lealtad al falso emperador, cuyo nombre me provoca arcadas de bilis negra al pronunciarlo, sino porque siento que he perdido algo vital en mi metamorfosis. Sirvo con entrega absoluta, respondo con cautela. Mis habilidades impulsan la voluntad del abuelo a través de la galaxia. Morbiduct emite un sonido similar al viento colándose por una casa en ruinas. Aún así te agarras a los ecos de tu yo anterior. Aún así cumples tus tareas como si fueran cargas en vez de manifestaciones alegres de fe. Se inclina hacia mí, aproximando su rostro postulante al mío. Los demás han aceptado su esencia. Barcus, ellos se deleitan en las bendiciones que les han sido otorgadas. ¿Por qué tú te resistes al abandono total? No tengo una réplica que lo complazca. ¿Cómo describir que mi reticencia no es un rechazo, sino un mecanismo de salvaguarda, que conservo esta separación, esta última muralla entre mi mente y la corrupción absoluta, por temor a lo que podría convertirme sin ella? Tal vez Morbiduct prosigue ante mi mutismo. Necesitas una comunión más intensa con el abuelo. Quizás te has habituado demasiado a tu puesto, demasiado confiado en tus rutinas diarias. Un escalofrío de inquietud me recorre. La comunión directa con Nurgle no es algo que cualquier mortal, ni siquiera un Astartes, emprenda a la ligera. Quienes viven tal vínculo suelen disolverse por completo, sus identidades engullidas por la presencia abrumadora del dios del caos. He servido con fidelidad durante 10.000 años, digo, sin poder ocultar un matiz de desesperación en mi tono. Mi devoción es inquebrantable. La devoción sin gozo no es más que un deber vacío, rebate Morbiduct. El abuelo anhela hijos que acojan sus dones con el corazón entero, que comprendan que lo que los ignorantes ven como podredumbre es en realidad el florecimiento de una nueva existencia. Antes de que pueda contestar, un estremecimiento sacude la nave. Las paredes orgánicas de la sala se contraen con furia, y un lamento agudo brota de todas partes a la vez. La torre podrida ha regresado al espacio real, el impacto de la transición alterando sus sistemas vivientes. Morbiduct se yergue, su foco desviado por la turbulencia. Hemos llegado, proclama. El mundo que te mostré aguarda nuestras dádivas. Ve, alista a tus hermanos para el descenso al planeta. Retomaremos esta charla a tu vuelta. Aliviado por la interrupción, inclino la cabeza y me retiro del demonio. Mientras me giro para partir, Morbiduct me interpela. Medita sobre mis palabras, apotecario. La paciencia del abuelo es inmensa, pero no ilimitada. Al final, todos sus hijos han de abrazar su amor por completo o sufrir su decepción. Esa advertencia me persigue mientras subo de nuevo por la estructura de la nave. La decepción de Nurgle se materializa en destinos peores que la muerte. Afligiones que hacen que los suplicios del dios de la muerte parezcan clementes en comparación. He presenciado a hermanos de batalla que fallaron en sus roles convertidos en engendros. Sus cuerpos desintegrándose en coherencia, transformados en amasijos de carne mutante incesante, con apenas un residuo de conciencia para captar su estado. Para cuando accedo a las cubiertas superiores, la nave se ha calmado. La transición finalizada. Ahora giramos en órbita alrededor del mundo objetivo. Por las mirillas cubiertas de materia orgánica, diviso atisbos de una esfera azul verdosa. A esta distancia, luce impecable, intacta. Pronto se sumará a la legión de planetas que hemos tocado antes. Sus ecosistemas envenenados, su población convertida en recipientes para los experimentos interminables de Nurgle.
El hangar de asalto bulle de movimiento mientras la Guardia de la Muerte se prepara para el aterrizaje planetario. Los marines de la plaga revisan sus armas, sus gestos pausados y sin prisas. No hay apremio en nuestra legión, ninguna fiebre agitada como la de los Berserkers de Khorne o los buscadores de sensaciones de Slaanesh. Avanzamos con la paciencia inexorable de la descomposición misma, convencidos de que todo ha de rendirse al fin. Mi función en la inminente contienda será doble. Como apotecario, recolectaré material genético de enemigos dignos, sobre todo si nos topamos con marines espaciales leales. Como portador de contagio, garantizaré el lanzamiento de las armas biológicas que hemos desarrollado para este mundo en particular. Cada planeta exige un método a medida, una plaga adaptada a su ecosistema específico. El arte implicado en tal adaptación es una de las escasas facetas de mi labor que aún me procura un atisbo de placer. Lord Pulus, al mando de la Torre Podrida, se dirige a la Guardia de la Muerte reunida. Su figura ha enflaquecido tanto a lo largo de los milenios que precisa una pértiga para desplazarse, transportado por un enjambre de nurglines que corretean bajo la plataforma como bichos. Su armadura, antaño el verde orgulloso de la Guardia de la Muerte, se ha oxidado hasta un marrón moteado, interrumpido por zonas donde su carne hinchada asoma por fisuras en la cerámica. Un bosque de astas corona su cráneo, señalándolo como uno de los predilectos de Nurgle. «Hermanos», jadea, su voz burbujeando a través de un respirador, que ya no cumple su función primordial, sino que ahora funciona como un mecanismo de dispersión para patógenos transmitidos por el aire. El planeta de abajo jamás ha experimentado el roce del caos. Sus moradores adoran ídolos falsos de orden y estancamiento. Nosotros les ofrecemos la emancipación de su vida aséptica. Les revelamos la realidad que les han ocultado. Que la existencia y la muerte no son antagónicas, sino etapas en un ciclo eterno de regeneración. Un murmullo de asentimiento surge de los marines reunidos, un estrépito de toses húmedas, respiraciones entrecortadas y risas cargadas de flema. Me uno instintivamente, aunque mis reflexiones siguen inquietas por mi charla con Morbidox. Tras tanto tiempo, ¿acaso no me entrego por completo a nuestra misión? ¿Acaso una parte de mí se aferra aún al dogma imperial con el que me criaron? Los pods de descenso aguardan, sus interiores resbaladizos por moco y otras secreciones. A diferencia de las cápsulas limpias y prácticas que usan los marines leales, las nuestras han sido pervertidas por completo. Sus espíritus mecánicos sustituidos por demonios menores que dirigen su caída con una astucia malévola. Entro en uno de esos pods junto a otros 4 marines. Cada uno de nosotros se fija lo mejor posible con correas que evocan más intestinos que arneses mecánicos. El trayecto hacia la superficie se desvanece en un torbellino de sensaciones, el brusco tembleque al penetrar la atmósfera, el aullido del demon atado a nuestro vehículo, el hedor de mis hermanos, con sus dolencias exacerbadas por el estrés del aterrizaje planetario, el sabor de la expectación, metálico y dulce en mi lengua. Y luego el choque, un impacto que sacude los huesos y mataría a un humano sin mejoras, pero que solo nos zarandea dentro de nuestra armadura corrompida. El pod se abre como un fruto podrido, vomitando nuestro contenido sobre la faz del mundo. Surgimos en un panorama de arquitectura de precisión geométrica, edificios blancos que se elevan en armonía matemática bajo un cielo de azul intenso. El contraste entre este entorno estéril y nuestras figuras contaminadas no podría ser más crudo. Somos una mancha que se extiende sobre un lienzo impecable, un tumor inyectado en tejido sano. Los habitantes huyen ante nuestro avance, sus siluetas esbeltas desplazándose con una elegancia que resulta obscena en su perfección. Son humanoides, pero indudablemente xenos, su piel de un lila pálido, sus extremidades más largas y frágiles que la norma humana. Sus gritos poseen una cualidad melódica, como instrumentos de viento tocados por manos inexpertas. Preparo mi pistola Bolter, pero no disparo. Mi objetivo principal aquí no es el combate. Extraigo un cartucho de mi cinturón, uno de varios que he dispuesto para esta operación. En su interior se agita un cultivo de bacterias modificadas para la biosfera de este planeta, creadas para propagarse velozmente por aire y agua, infectando toda forma de vida que hallen. Los síntomas variarán según la fisiología del afectado, pero todos conocerán en alguna medida el abrazo de Nurgle. Con un giro, activo el mecanismo de dispersión del cartucho. Una nube de esporas estalla en el aire, atrapada por la brisa y arrastrada hacia los senos en fuga. Observo con satisfacción profesional cómo las primeras esporas hacen contacto. El resultado es instantáneo y espectacular. Los senos más próximos a la nube tropiezan, sus gestos gráciles volviéndose erráticos.
Uno se derrumba de rodillas, las manos en la garganta, mientras la piel allí comienza a hincharse y burbujear. A mi alrededor, mis hermanos combaten a los defensores enemigos, guerreros envueltos en armaduras que recuerdan caparazones de insectos. Sus armas emiten rayos de luz coherente que cortan el aire con precisión quirúrgica. Donde estos rayos impactan en la guardia de la muerte, queman la armadura corrompida y la carne necrótica, pero infligen escaso daño real. Nuestros cuerpos, alimentados por el poder de Nurgle, resisten castigos que aniquilarían a otras razas. Avanzo por el fragor de manera sistemática, colocando mis cartuchos en puntos clave para maximizar la propagación de nuestras armas biológicas. Mientras actúo, vigilo el avance de la plaga, registrando su influencia en distintos organismos. La flora reacciona con mayor rapidez, plantas vivaces que se marchitan y descomponen en cuestión de minutos. Los defensores alienígenas tardan más en doblegarse. Su armadura ofrece una defensa inicial, pero al fin incluso ellos muestran indicios de contagio. La piel se oscurece en torno a las rendijas de sus yelmos. Los movimientos se ralentizan. Las armas caen cuando las manos mutan en apéndices hinchados e inútiles. Horas transcurren mientras nos adentramos más en la urbe alienígena. La oposición se vuelve intermitente y luego desaparece del todo. Los supervivientes ya no corren, sino que yacen donde cayeron. Sus formas iniciando las primeras fases de metamorfosis. Algunos perecerán por esta exposición inicial. Otros perdurarán, sirviendo de huéspedes para la siguiente oleada de la plaga, sus cuerpos como nidos para cepas cada vez más letales. Al caer la noche sobre la ciudad sometida, montamos una base avanzada en lo que parece haber sido un templo. La arquitectura aquí es aún más estrictamente geométrica que en otros lugares. Cada ángulo y curva, ideada con exactitud matemática para la perfección. Perfección absoluta. Estatuas de las deidades de los senos adornan las paredes, representando entidades de energía pura, con formas hechas de patrones geométricos entrelazados. Me resulta repulsiva esa belleza estéril, un insulto al glorioso desorden de los procesos orgánicos. El señor Postulus manda demoler las estatuas, no por simple vandalismo, sino como elemento de la guerra psicológica que libramos al lado de la biológica. Los senos han de comprender que sus dioses del orden no pueden salvaguardarlos de la verdad esencial de la existencia. La entropía siempre avanza y la descomposición se apodera de todo al final. Mientras mis hermanos destrozan las esculturas, prosigo mi labor de registrar el avance de la plaga en el ecosistema local. La rapidez de contagio supera mis estimaciones, un resultado satisfactorio que anotaré para consultas venideras. La ciudad ya exhibe huellas del toque de Nurgle. Hongos brotan de las grietas en los pavimentos antes impecables. Charcos de líquido inmóvil se acumulan donde antes no había nada. El aire se carga de esporas, visibles como una neblina verdosa en la oscuridad que se avecina. Un sonido atrae mi mirada hacia un edificio semiderruido. Avanzo con precaución, pistola Volter en mano, para examinarlo. En su interior, descubro un puñado de xenos apiñados, adultos protegiendo a sus crías en un gesto inútil de defensa. Todos presentan síntomas avanzados de la infección. Su piel antes lisa estalla en pústulas, sus extremidades hinchadas hasta proporciones deformes. Me observan con ojos nublados por cataratas de crecimiento fúngico, pero no intentan huir ni agredir. Han asumido su destino. Uno de los adultos se dirige a mí con una voz ronca por la alteración de su aparato vocal. Ignoro su idioma, pero el traductor universal integrado en mi armadura ofrece una versión aproximada. ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué Dios exige tal crueldad? Podría pasar por alto la pregunta. Podría eliminarlos a todos y retomar mis tareas. Mas algo en la mirada del Xenos me impulsa a contestar, a exponer la doctrina que sustenta nuestras acciones. Vuestra noción de crueldad es superficial. Le digo, mi voz saliendo como un estertor húmedo a través de la rejilla Vox corrompida. Solo percibís el fenómeno aparente, el sufrimiento visible. No captáis la verdad más profunda. Lo que traemos no es la muerte, sino la metamorfosis, no un fin, sino un nuevo arranque. El traductor convierte mis palabras en su lengua y observo cómo la comprensión ilumina sus ojos enfermos, seguida de un horror más intenso que el mero pavor físico de antes. ¿Creéis en esto? Afirma, con el peso de un hallazgo en su tono. ¿De verdad pensáis que nos estáis ayudando? La creencia conlleva incertidumbre, la corrijo. Conozco la realidad de la bendición de Nurgle porque la he vivido en carne propia. Sé la emancipación que surge al rendirse a la podredumbre. Vuestra especie se agarra a la quimera de la permanencia, del estancamiento.
Erigís vuestras urbes para perdurar milenios. Prolongáis vuestras existencias mediante la técnica. Combatís el orden natural con todos los medios a vuestro alcance. Y aún así, al cabo, la entropía lo devora todo. Nosotros solo precipitamos lo inexorable. El Xenos tiembla. No sé si por el curso de la dolencia o por el espanto de mis palabras. Nuestros hijos, indica hacia las formas menores acurrucadas tras él. Apenas han empezado a existir. Por un instante, algo remueve en mi interior, un eco de otra existencia, de dogmas antaño venerados. El apotecario que fui jamás habría avalado la infección intencional de no combatientes, y menos de infantes. Aquella versión mía juró curar, salvaguardar la vida, mitigar el tormento. ¿Qué pensaría de lo que soy ahora? Desecho la idea, viéndola como una indulgencia pérfida. Tales cavilaciones engendran duda, y la duda, el fracaso. He presenciado a demasiados hermanos sucumbir por no entregarse por completo al sendero que transitamos. La vida adopta múltiples aspectos. Le digo al Xenos, lo que llamáis muerte es solo un paso. Vuestros hijos honrarán al abuelo en sus nuevas configuraciones. Experimentarán goces y aflicciones más allá de vuestra comprensión. Dicho eso, me vuelvo y los abandono a su cambio. Nada más hay que añadir, ni consuelo que deba o pueda brindar. El camino de Nurgle no es sencillo, pero es el único que reconoce la verdad primordial de la existencia. Nada perdura, nada se mantiene inalterado, todo ha de pudrirse. Al salir del edificio, veo que la noche ha caído por completo. Las lunas de este planeta, 3 esferas perfectas de tamaños dispares, derraman una luz fantasmagórica sobre la urbe agonizante. Bajo esa claridad, contemplo el desarrollo de nuestra obra. La perfección geométrica de la arquitectura ya se desmorona. Crecimientos orgánicos alteran las líneas puras, inyectando desorden en el equilibrio. Mis hermanos han trazado un cerco en torno al templo, aunque tales medidas son en gran parte superfluas en esta fase. Los escasos senos que podrían representar un peligro están o muertos o postrados por la enfermedad. Aún así, las costumbres ancestrales perduran tras 10 milenios. Los Death Guard Éramos en el pasado la legión más disciplinada del emperador, y vestigios de esa disciplina perduran en nuestros métodos, aunque no tanto en nuestro aspecto. Presento mi informe al señor Pustulus, quien lo acoge con una ristra de sonidos húmedos y burbujeantes que podrían pasar por risas. «Buen labor, apotecario», jadea él. «El abuelo se alegrará de tu esmero». Un Nurgling se posa en su hombrera, su figura en miniatura una parodia diminuta del propio Pustulus. Chilla y me señala con un dedo regordete. El escéptico triunfa a pesar de sí mismo. Pía con una voz como de pergamino rasgado. Su corazón se opone mientras sus manos obedecen. Pustulus me observa con ojos rojizos, de pronto muy concentrado. ¿Es cierto eso, hermano Barcus? ¿Tu corazón rechaza las bendiciones de nuestro abuelo? La pregunta remite al interrogatorio previo de Morbidox, lo que indica una inquietud sincronizada entre mis superiores. Elijo mis palabras con tiento, sabiendo que una negación resultaría obvia, pero reacio a admitir por completo mi ambivalencia. Sirvo con lealtad. Repito la misma frase que le di a Morbidux. Mis actos impulsan el plan del abuelo. Tus actos, sí, asiente Pustulus, alzando la mano para acariciar al Nurgling que se estremece bajo su roce. Pero Nurgle anhela más que una simple sumisión. Quiere amor, entrega absoluta, un éxtasis rendido a sus dones. El colosal guardia de la muerte se remueve en su palanquín, provocando que los Nurglings de abajo chilleen al reorganizarse. Tal vez necesites una inmersión más profunda en la abundancia del abuelo. Antes de que pueda contestar, una sucesión de detonaciones sacude la noche. El perímetro ha sido violado. Al girarme hacia el alboroto, diviso naves ágiles surcando bajo el cielo sobre la urbe, sus cascos reflejando el fulgor lunar con un brillo metálico. Más Xenos, pero no de la misma raza que los nativos de este planeta. Estas aeronaves lucen el estilo anguloso propio de los Aeldari, en concreto de los mundos astrales, no de sus parientes más sombríos. Curioso, murmura Pustulus, aparentemente indiferente al asalto. Los Aeldari rara vez se entrometen en los asuntos de otras especies salvo que sus propios intereses peligran de forma directa. Comprendo su tranquilidad. Los Aeldari son rivales temibles. Su tecnología supera con creces la de la mayoría de las razas galácticas, pero también son frágiles, su población mengua, y cada pérdida les duele en lo vivo. No se pueden permitir un enfrentamiento prolongado con los guardias de la muerte, cuya tenacidad nos vuelve especialmente duros de erradicar para ellos.
Las naves vomitan guerreros en armaduras estilizadas, sus desplazamientos un borrón de velocidad y elegancia sobrehumanas. Portan catapultas de shuriken, armas que lanzan discos con filos a nivel molecular, capaces de cortar incluso la armadura energizada. Varios de mis hermanos caen mientras los proyectiles letales buscan articulaciones y puntos débiles en sus placas corroídas. Preparo mi pistola Volter y me resguardo tras una columna derruida, evaluando el panorama con frialdad táctica. El ataque a Eldari es certero y orquestado, apuntando a guardias de la muerte concretos en vez de un combate general. Buscan algo o a alguien en particular. Un destello de energía psíquica heralda la irrupción de una amenaza mayor. Una vidente a Eldari se materializa en el centro del patio del templo. Su yelmo recargado y su espada bruja elaborada delatan su estatus. Me apunta directamente y profiere una orden en la lengua melódica de su gente. Al instante, 3 guerreros a Eldari se separan del grueso y corren hacia mí, cubriendo la distancia a una velocidad sobrenatural. Disparo mi pistola Volter, las balas de masa reactiva estallando contra escudos psíquicos que centellean en azul con cada golpe. Uno de los guerreros cae cuando un tiro afortunado traspasa el escudo, la bala detonando en su torso esbelto y destrozando sus vísceras. Los otros 2 me alcanzan antes de que pueda recargar. Desenvaino mi cuchillo de plaga, una hoja oxidada untada en venenos que matan con el más leve rasguño. El primero a Eldari elude mi tajo con una facilidad insultante, mientras el segundo clava su espada en una junta de mi armadura, perforando la carne purulenta de debajo. El dolor estalla, vivo e instantáneo, pero lo aparto. El dolor ha sido mi compañero fiel durante milenios. Es solo otra percepción que registrar y olvidar. Agarro el brazo del guerrero que me hirió, mi guantelete de cerámite machacando los huesos delicados de su muñeca. Grita, un sonido como de cristal quebrado, y suelta su arma. Con la mano libre, hundo mi cuchillo de plaga en su garganta, justo bajo la mandíbula de su yelmo. La hoja se hunde y noto la grata resistencia de la carne que se abre paso. El Aeldari moribundo se convulsiona al inundarse sus venas de toxinas. Sus extremidades se agitan en un espasmo tan feroz que lo arranca de mi hacimiento. Se derrumba, espuma brotando de su yelmo, su cuerpo ya empezando a deshacerse por dentro mientras los patógenos agresivos actúan. El segundo guerrero arremete de nuevo, blandiendo una espada de energía que zumba con poder refrenado. Paro el golpe con mi cuchillo de plaga, la hoja contaminada. El metal, de algún modo, resiste el campo de energía que debería cortarlo como si nada. Las bendiciones de Nurgle se muestran de formas variadas, y la resistencia de nuestras armas frente a tecnologías que las superarían es uno de esos prodigios. Mientras combatimos, más guardias de la muerte se acercan a nuestra ubicación, atraídos por el alboroto. El guerrero Aldari, al notar el giro en la situación táctica, se separa con una ráfaga de volteretas hacia atrás que lo alejan de mi alcance. Se une a sus compañeros, que han creado un círculo defensivo en torno a la farce. La bruja psíquica eleva los brazos y una cúpula de energía surge alrededor de su grupo. A través de esa barrera translúcida, la veo realizar gestos intrincados con las manos, tejiendo un conjuro más elaborado, un portal del sendero web. Comprendo que están abriendo una vía de huida. Lord Postulus grita órdenes, ordenando que toda la potencia de fuego disponible se dirija contra la cúpula psíquica. Proyectiles de Volter, esparcidores de plaga y lanzadores de podredumbre concentran su ataque, pero la barrera soporta el asalto. En cuestión de segundos, el contorno reluciente de un portal se materializa detrás del grupo Aldari. Uno a uno, retroceden por él, conservando su formación defensiva hasta que solo queda la farce. Ella se gira para encararme directamente, y aunque sus rasgos están ocultos tras el yelmo, percibo el peso de su mirada. Su voz resuena en mi mente, ignorando por completo lo físico. Tu sendero no está aún determinado, corrompido. Aún ahora la opción persiste. Luego desaparece, retrocediendo por el portal, que se cierra sobre sí mismo con un sonido similar al de seda rasgándose. El silencio repentino resulta asfixiante tras el tumulto de la refriega. Mis hermanos se miran entre sí con desconcierto, intentando comprender el ataque breve y preciso. ¿Qué buscaban los Aldari? ¿Por qué exponer sus valiosas vidas ante los guardias de la muerte solo para retirarse tras infligir daños mínimos? Lord Postulus me llama a su lado, su expresión impenetrable bajo las capas de corrupción que han deformado su antiguo rostro humano. La bruja te habló, afirma. No una pregunta, sino una imputación. ¿Qué te dijo?
Pienso en mentir, pero sé que sería inútil. La comunicación psíquica deja huellas que alguien tan experto como Postulus detectaría. Dijo: mi sendero no está determinado, que aún tengo opción. Postulus guarda silencio por un largo instante. El único ruido es el borboteo constante de los fluidos que llenan su forma hinchada. Curioso, dice al fin. Los Elari son famosos por su presciencia. Sus farse vislumbran futuros posibles y a veces intervienen para inclinar los acontecimientos hacia resultados que les convienen. Se inclina hacia adelante, su masa imponente tambaleándose inestablemente sobre el palanquín. ¿Qué futuro crees que vio ella, hermano Varus? ¿Qué decisión podrías tomar que inquiete tanto a los Eldari como para organizar una operación así? No tengo respuesta para él, ninguna explicación que no me incrimine más. Las palabras de la farse reverberan en mi mente, junto a la advertencia de Morbidox y la acusación del Nurgling. 3 fuentes distintas, todas señalando la misma idea. Mi lealtad al camino de Nurgal está en duda, no solo por mis superiores, sino por los mismísimos enemigos del caos. Soy guardia de la muerte, digo por fin. Lo he sido durante 10 milenios. Cualquiera que sea el futuro que la bruja prediga, descubrirá que no incluye mi traición. Postulus asiente con lentitud, pero veo que no está persuadido. Ya veremos, hermano apotecario. Ya veremos. El suceso con los Eldari se diluye en el recuerdo, mientras nuestra campaña avanza por el mundo condenado. Ciudad tras ciudad, sucumbe a nuestro empuje. Cada una se transforma de una perfección geométrica en un caos orgánico. La población de los Xenos disminuye, no solo por la muerte, sino por la mutación. Los supervivientes de la infección inicial se convierten en portadores, sus cuerpos albergando nuevas cepas de la plaga que propagan a sus hermanos no contaminados. Continúo con mis tareas, registrando el avance de la enfermedad, recolectando muestras para usos venideros, garantizando la máxima efectividad de nuestras armas biológicas. Sin embargo, no puedo deshacerme de la impresión de que me vigilan con mayor atención que antes. Nurglings siguen mis pasos, sin molestarse apenas en esconderse mientras corretean tras de mí por las ruinas. Mis compañeros guardias de la muerte me observan con leves cambios en su actitud, una fatiga sutil que indica que han recibido alertas sobre mí. La campaña culmina cuando cae la última ciudad. Los Xenos no oponen más resistencia. Aquellos aún capaces de pensamiento consciente han aceptado la inevitabilidad de su cambio. Lo que empezó como una operación militar se convierte en un rito religioso, mientras erigimos altares a Nurgle por todo el paisaje corrompido, consagrando el mundo a su devoción. Regresamos al Rotire, su mole suspendida en órbita sobre el planeta conquistado como una garrapata hinchada, saciada con la sangre de su huésped. Las naves de asalto atracan en bahías resbaladizas por las secreciones del buque vivo. Las paredes palpitan en lo que podría ser expectación, o solo una respuesta autónoma a los estímulos. Me dirijo hacia mi C. Regreso a mis aposentos con la firme intención de clasificar las muestras que he reunido antes de informar al señor Postulus. Los pasillos aparecen más desolados de lo habitual, sin el bullicio constante de guardianes de la muerte ni los enjambres de Nurglings que los recorren. Ese vacío me pone en guardia, con las manos rozando instintivamente la pistola Volter a mi cadera. La puerta de mi habitación está entreabierta, aunque estoy seguro de haberla cerrado con llave antes del descenso al planeta. Avanzo con precaución, consciente de que podría estar adentrándome en una trampa. Empujo la hoja por completo usando el cañón de mi arma y examino el interior. Morbid me aguarda allí, su enorme masa adaptándose al entorno de manera inexplicable, alterando las proporciones del espacio para acogerlo. La estancia se ha transformado, las paredes se hinchan hacia afuera, el techo se eleva hasta alturas catedralicias. La realidad se doblega ante los grandes demonios, moldeándose a sus requerimientos en lugar de limitarlos. «Bienvenido de nuevo, hermanito», me saluda el demonio con voz afable, aunque sus ojos destilan una evaluación penetrante. «He oído que tu expedición ha triunfado». Otro mundo incorporado al abrazo del abuelo. Asiento en silencio, guardando el arma en su funda, pues resultaría inútil contra un ser de su calibre. Los Xenos resultaron vulnerables a las cepas que elaboramos. El proceso de mutación avanzó con mayor velocidad de la prevista. Morbidoc esboza una sonrisa que rasga casi de forma literal su rostro, con la piel agrietándose en las comisuras y dejando escapar un hilo de líquido amarillento. Sin embargo, algo te inquieta. Percibo el desasosiego en tu alma, Barcus.
envenena el ambiente que te rodea. Negarlo carece de sentido. Como siervo directo de Nurgal, Morbidux posee percepciones que trascienden lo material. Probablemente discerna el tumulto interno que me corroe con la misma claridad con que yo detectaría una fiebre en un enfermo. La Eldar Farier, confieso. Sus palabras se me han grabado a fuego. Hablaba de opciones aún al alcance, de senderos no trazados del todo. Mórbida siente, sin mostrar sorpresa. Los Eldar vislumbran infinidad de futuros posibles, pero comprenden escasos. Se entrometen en asuntos que escapan a su entendimiento, intentando torcer los hilos del destino hacia finales que les convengan. Se inclina hacia mí, aproximando su rostro pustulento al mío, pero no son los únicos capaces de atisbar lo que podría ser. El demonio extiende una mano hinchada, con la palma hacia arriba, invitándome a tomarla. El abuelo me ha enviado para guiarte a su vergel, Barcus. Desea revelarte la verdad que has eludido durante tanto tiempo. Quiere disipar las dudas que atormentan tu espíritu. Contemplo la mano tendida, consciente de su significado. Una comunión directa con Nurgle, la experiencia que he evitado a pesar de mis 10.000 años de lealtad. La entrega total del yo que he postergado a través de innumerables guerras y metamorfosis. ¿Y si declino? Las palabras brotan sin que pueda meditar sus consecuencias, condenándome con su mero eco. Ningún fiel de Nurgal vacilaría ante tal privilegio. Un sonido gutural escapa de Morbid, similar al viento colándose entre vegetación podrida. Así confirmas nuestras sospechas. Tu corazón sigue partido, tu devoción incompleta. La mano colosal persiste en su oferta, pero rechazarla sería una necedad, hermanito. El abuelo no convoca a menudo a su vergel. Tal distinción se otorga con escasez y nunca se repite. Reflexiono sobre mi vida en estos milenios transcurridos, el ciclo perpetuo de combates, corrupción y descomposición, la paulatina disolución de quien fui antaño. Recuerdos desvaneciéndose como pergaminos expuestos al sol. ¿Qué defiendo con mi obstinación? ¿Qué resto del apotecario que encarné persiste para merecer salvación? Aún así, ceder se asemeja a una derrota, la admisión definitiva de que nada valioso sobrevive de mi pasado, que los juramentos pronunciados, los ideales que veneré, la esencia misma que me configuró, han sucumbido a la erosión irremediable. El plazo se agota, advierte Morbid. Los Eldari ya maquinan para intervenir más. Rodadas se ponen en marcha que podrían arrebatarte esta decisión. Con una resignación inevitable, extiendo mi mano enguantada y la poso en la suya. El roce es instantáneo y abrumador. La realidad se disipa a mi alrededor. Los límites de mi aposento dan paso a un jardín infinito de vegetación imposible. Plantas que solo caben en pesadillas prosperan en este lugar. Sus flores surgen de tumores abultados, sus tallos laten con jugos infectos. El aire se carga de un hedor a putrefacción. No el acre olor de la muerte fresca, sino la compleja fragancia casi dulzona de la descomposición avanzada, donde la materia se desintegra en sus componentes primordiales para nutrir brotes renovados. Me hallo en el vergel de Nurgal, el dominio del dios de las plagas en el Warp. Mi cuerpo físico me ha seguido, o su proyección lo ha hecho, con mi armadura corrompida y mi carne desecada manifestándose tal como en el espacio real. Pero aquí contemplo las dolencias que me habitan como entidades luminosas, simbiontes en vez de plagas, cada una un vivo homenaje a la inventiva de Nurgle. Hermoso, ¿verdad? La voz surge de todas partes y de ninguna, profunda hasta lo imposible, pero con un matiz infantil. En su fervor, Nurgal en persona, aunque no percibo ninguna forma física del dios del caos. Tal vez él sea el propio jardín. Su mente dispersa a lo largo de la inmensa extensión de vegetación enferma y charcos venenosos. Mis creaciones más perfectas, permitidas para expandirse y prosperar sin las ataduras de las leyes físicas. Intento contestar, pero mi voz resulta insuficiente para la ocasión. ¿Cómo se dirige uno a un dios? ¿Qué palabras podrían unir mi conciencia limitada con la vasta e incomprensible psique de una entidad del Warp? No hace falta que hables en voz alta, me tranquiliza la voz. Escucho los pensamientos que no logras expresar, las dudas que ni siquiera te admites a ti mismo. No hay ira en el tono, solo una paciencia paternal que me aterroriza más que cualquier furia. Me has servido con excelencia, Barcus, a pesar de tus reticencias. Tus obras propagan mis bendiciones por la galaxia con una precisión exquisita. Sin embargo, te niegas el placer que debería venir con tal labor. El entorno se transforma a mi alrededor, el jardín se aleja mientras surgen nuevas visiones. Me veo como era antaño,
un apotecario de la Guardia de la Muerte cuando aún rendían culto al emperador. Mi armadura resplandece con el orgullo del cuidado, el verde y blanco impoluto sin rastro de corrupción. Avanzo por el campo de batalla posbélico, atendiendo a hermanos heridos, extrayendo simiente genética de los caídos con un celo reverencial. Te aferras a esta imagen tuya, comenta la voz de Nurgle. Este sanador noble, este guardián de la vida y el legado. Piensas que al resistirte a la entrega total a mis dones, conservas algún lazo con ese yo anterior. La visión muta de nuevo. Ahora me contemplo tal como soy, o como me manifiesto en el espacio real. Mi figura corrompida recorre los pasillos del pináculo podrido, cumpliendo tareas que parodian mi rol pasado. Recolecto simiente genética que se retuerce con infecciones. Cuido motores que laten con vitalidad antinatural. Aplico remedios que diseminan plagas en vez de erradicarlas. Ves contradicción donde solo hay continuidad, me dice Nurgle. Interpretas tu vida actual como una distorsión de tu propósito antiguo, no como su evolución natural. El panorama cambia otra vez, pero esta vez surge algo imprevisto. Mi forma presente atiende a un guerrero de la Guardia de la Muerte cuyas mutaciones han sobrepasado los límites viables, al borde de convertirse en una progenie sin mente. Con precisión quirúrgica, extirpo el tejido inestable, inyectando compuestos que estabilizan las mutaciones restantes. El guerrero perdurará, con su mente intacta, listo para seguir sirviendo a la Legión. Sigues curando, destaca la voz de Nurgle. Sigues protegiendo la existencia de algún modo. Sigues empleando las habilidades que te caracterizaron, aunque dirigidas a fines distintos. Más escenas emergen y se disipan, yo mismo elaborando antídotos para males que aniquilarían en lugar de alterar, ajustando el equilibrio de contagio para maximizar el tormento sin provocar la muerte, salvaguardando la conciencia de combatientes cuyos cuerpos han sido casi totalmente sustituidos por tumores cancerosos. Esta es la realidad que has eludido reconocer, afirma Nurgle, con un timbre didáctico como el de un maestro aclarando un principio obvio a un alumno terco. La muerte no es mi territorio, Barcus. Ese ámbito pertenece al Anartema, el cadáver que una vez llamaste emperador. Él solo promete fin, solo interrupción. Yo propongo persistencia, vida incesante y cambiante, el ciclo perpetuo de descomposición y renacimiento. Las imágenes se desvanecen y regreso al jardín. Pero ahora no estoy solo. Una silueta se aproxima entre el follaje, enorme y hinchada, pero desplazándose con una elegancia incongruente. Nurgle se materializa ante mí, su aspecto a la vez repulsivo y curiosamente reconfortante en su integridad total. Cada enfermedad concebible lo aqueja. No obstante, subsiste en un equilibrio perfecto, ni abrumado por sus impactos ni exento de su dominio. Te hallas en una encrucijada, me dice, su voz física aún más abrumadora que la etérea de antes. Los Aldari intentan desviarte de mi sendero, convencidos de vislumbrar un destino donde podrías cumplir sus enigmáticos designios. Son miope, atisbando solo hilos aislados de lo posible sin captar el tapiz que tejen. Tiende una mano hacia mí, imitando el gesto previo de Mórbido. Te brindo lucidez, apotecario. Te brindo un sentido libre de las falsedades que te inculcaron en la infancia. Te brindo la liberación para aceptar lo que has llegado a ser, sin reservas ni remordimientos. Miro al rostro del Dios al que he servido durante 10 milenios, y por primera vez lo contemplo no como una entidad monstruosa de corrupción absoluta, sino como un contrapeso esencial al orden estéril que encarna el emperador. Sin podredumbre no hay regeneración. Sin fin, la existencia se reduce a un bucle vacío e insignificante. Sin dolencias, los seres no forjan resistencia. En ese instante de iluminación, tomo mi decisión. No mediante palabras o reflexión deliberada, sino mediante la rendición absoluta de mi oposición. Me abro por completo. Debido a la influencia de Nurgle, las últimas defensas en mi mente se disuelven como carne devorada por el ácido. El impacto es instantáneo y radical. Una oleada de alegría me inunda, un sentimiento que casi había olvidado tras mis milenios de servicio obediente. Contemplo la hermosura del jardín que me rodea, la lógica impecable de cada dolencia, el ingenio en todo diseño de corrupción. Comprendo que mi labor como boticario jamás ha terminado, solo ha mutado para honrar una verdad más profunda que la que me inculcaron. La risa de Nurgle me envuelve, cálida y sinceramente satisfecha. Por fin, declara, lo has captado. Por fin, eres enteramente mío. La realidad se altera de nuevo, y me hallo de regreso en mis aposentos a bordo del Rothspire. Mor Bedu ha desaparecido.
aunque su esencia persiste en las dimensiones modificadas del cuarto, que aún no ha recuperado sus medidas iniciales. Estoy solo, pero más unido que nunca en mi existencia. Las plagas en mi interior entonan con frescura renovada, un coro de procesos vitales festejando su ser. Me acerco a una superficie reflectante, intrigado por saber si mi aspecto ha variado con esta mudanza interna. El rostro que me devuelve la mirada es el mismo semblante depravado que he lucido durante miles de años. Sin embargo, de algún modo aparenta ser otro. Tal vez en la expresión, donde antaño reinaba una resolución sombría, una resistencia estoica al tormento infinito, ahora surge algo aquín a la tranquilidad. La asunción de mi esencia ha traído sosiego allí donde la oposición solo generaba crispación. Un ruido capta mi atención hacia la puerta. Un Nurgling asoma su figura minúscula, temblando con lo que podría ser entusiasmo. El abuelo está contento, chirría. El escéptico ya no duda. El sanador acoge el don de la enfermedad. Todos celebran. Se escabulle antes de que pueda contestar, corriendo a divulgar la noticia de mi cambio. No siento pudor por haber sido objeto de tal inquietud. Al contrario, experimento un lazo de pertenencia más intenso que cualquier otro desde mi ingreso en la Guardia de la Muerte en esa vida pasada. Con un propósito recién descubierto, recojo mis utensilios de boticario y salgo de mis aposentos. Los pasillos ya no lucen desolados. Percibo la cercanía de las criaturas menores de Nurgle por doquier, invisibles al ojo carnal, pero nítidas para mi percepción agudizada. Danzan y retosan en júbilo, dándome la bienvenida como a un hermano plenamente despierto en su realidad eterna. Me dirijo a la cámara séptica, donde un grupo fresco de novicios espera mis cuidados. Al entrar, me observan con esa misma devoción temerosa que he presenciado innumerables veces. Pero ahora, en vez de frialdad clínica, siento un afecto sincero hacia estos candidatos. Se encuentran al inicio de un trayecto que yo he culminado al fin, y los orientaré con el saber de una vivencia auténtica. Hermanos, les digo, con una voz más firme y nítida que nunca, el gorgoteo ahora un matiz armónico en lugar de un estorbo. Hoy obtendréis las dádivas de nuestro abuelo. Hoy iniciáis una metamorfosis sin fin. Hoy os unís a una estirpe que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Elevo Minarium, sus herramientas corrompidas reluciendo bajo la luz enfermiza de la estancia. El sendero por delante trae agonía inimaginable, pero también dicha inabarcable. Los enigmas de la vida y la muerte se desvelarán ante vosotros, mostrando verdades ocultas a quienes se aferran a la ilusión segura del orden y la quietud. El primer novicio avanza. Sus ojos brillan con fiebre de expectación. En él veo un eco de mí mismo en tiempos idos, rebosante de dudas camufladas tras resolución. Mas donde yo rechacé por milenios el abrazo total de los dones de Nurgle, él se entrega de buen grado a lo venidero. Mientras el reductor horada su piel, inyectando el cóctel a medida de plagas que avivará su cambio, siento una certeza que me ha esquivado desde los albores de mi podredumbre. Esto no pervierte mis funciones como boticario, esto las perfecciona por completo. No estoy aniquilando vida, sino elevándola a un plano superior a las restricciones de la biología ordinaria. El novicio jadea al apoderarse la infección. Sus ojos se abren ante el primer embate del viraje, pero en lugar del pavor que he visto tantas veces, su gesto vira hacia el asombro. Lo percibo, murmura. Siento la vitalidad en la descomposición. Sí, le respondo, posando una mano paternal en su hombro. Esa es la primera revelación. Hay muchas más por descubrirte. Uno a uno, los demás se aproximan para su rito. En cada intervención, pongo más esmero que nunca, asegurándome de que la mezcla específica de patógenos se ajuste a la complexión única del receptor. Ya no es solo ciencia o obligación, es arte, un gesto creador al servicio de un Dios de invención ilimitada. Cuando el último novicio recibe su gracia, una vibración recorre la nave. El Rothspar tiembla, sus tejidos orgánicos reaccionando a un impulso externo. Hemos alcanzado nuestro próximo rumbo. Un otro planeta, listo para acoger la bondadosa mirada de Nurgle. Preparo mis herramientas y avanzo hacia el puente de mando. Impaciente por descubrir qué superficie fresca ansía mis toques creativos. El porvenir se abre ante mí, lejos de ser un ciclo infinito de obligaciones, sino un vasto campo para el avance constante y la exploración. Al entregar los restos finales de mi yo pasado, no he extraviado mi esencia, sino que la he redescubierto en su versión más auténtica. Soy Varas, boticario de la Guardia de la Muerte, devoto seguidor de Nurgle, creador de podredumbre y renovación.
Y jamás me he sentido tan